nos permite entender más o menos cómo funcionan nuestros pulmones, ¿ya? No es necesario de nuevo, porque eso ya lo tengo en la otra sesión. Entonces, con eso yo después lo busco. No se preocupe. Fíjense, por favor, que este gráfico que está acá, lo que nos permite ver son dos cosas: los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares, que son cosas distintas, ¿ya? Los volúmenes pulmonares, ¿sí? Los volúmenes pulmonares se refieren a la cantidad en ml de oxígeno o de aire que caben en los pulmones, ¿ya? A eso se refieren los volúmenes pulmonares. La cantidad de oxígeno o de aire que me aguantan, por así decirlo, los pulmones en distintos rangos, ¿sí? Que ya vamos a ir conversando, ¿ya? Entonces, ¿qué son los volúmenes pulmonares? ¿Cuánto aire en un cierto rango, verdad? Me permite me permite ingresar mis pulmones, ¿ya? Eso es un volumen pulmonar. Y esos volúmenes pulmonares están directamente relacionados con las capacidades pulmonares, que son las distintas, valga la redundancia, capacidades, ¿cómo se llaman? Estos distintos volúmenes pulmonares, ¿cómo se llaman? Por así decirlo, ¿ya? Ahora lo vamos a entender con mucho más detalle. Antes de poder entender cada uno de estos volúmenes, lo primero que ustedes tienen que saber es que para poder medir esto, porque esto obviamente tiene que haber alguna manera de medirlo, ¿verdad? Para poder hacerlo, se hace un examen que se llama una espirometría. Lo voy a anotar en el chat para que todos lo tengan y no lo olviden. Se llama espirometría. ¿Ya? Ahí está. Eso, así se llama. Espirometría. ¿Ya? Probablemente a más de algunos de ustedes le han hecho alguna vez en su vida una espirometría. ¿Qué es la espirometría? ¿Cómo se hace un examen de espirometría? Generalmente los kinesiólogos lo hacen, entonces tal vez alguna vez han ido a un kinesiólogo, eh, los hacen soplar una cosita, una maquinita que levanta como pelotitas. No sé si alguna vez lo han hecho y uno sopla y como que se tienen que levantar esas pelotitas. Bueno, parece un juguete, así como de guagua, pero en realidad sirve para hacer esto. Estas curvas que son las curvas espirométricas, ¿ya? Para poder ver capacidades y volúmenes pulmonares, ¿ya? Esa es la manera de poder llegar a hacer esto, los exámenes de espirometría. ¿Por qué? Porque resulta que va a depender, por ejemplo, si usted está enfermo de algo o si tiene alguna patología, alguna cosa, estas curvas cambian y estos volúmenes también cambian, ¿ya? ¿Se fijan por qué? Esto es lo normal, esto es lo que todo el mundo, entre comillas, debería tener, ¿ya? Pero, por ejemplo, la gente que es fumadora, ustedes no, porque son muy chicos, pero la gente que es fumadora, esto ya no es igual. Por ejemplo, la gente que tiene asma, esto ya no es igual. La gente, no sé, porque puede estar como yo ahora resfriada, pero tampoco sea igual. ¿Se fijan? A eso me refiero. Esto cambia dependiendo de alguna patología que tenga el paciente. La espirometría es igual, pero estas curvas y estos volúmenes cambian, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Esto que está acá, estas como curvitas que están acá, estas que están acá, estoy marcando por favor, si pueden y lo dibujan, mejor todavía. Estas curvas que están aquí, chiquititas, estas onditas de acá, se llaman el volumen corriente. El volumen corriente es más o menos de 500 ml. ¿Cuál es el volumen corriente? El volumen de ahora, el que usted está respirando ahora en pasividad. Eso es más o menos el volumen corriente. O sea, más o menos hay como 500 ml entre que usted respira y otra respiración. Eso es más o menos el volumen de aire que se mueve en pasividad. ¿Sí? Volumen corriente. Eso es más o menos la ¿cuánto se llama? Lo normal.
¿ya? La respiración normal, no agitada, ¿cierto? Es más o menos 500 ml. Y eso se llama el volumen corriente. Ahora, si yo le digo, inspire lo más que pueda, y usted inspira hasta que ya no puede más, hasta que ya no puede más, ¿sí? Hágalo si puede, inspire, inspire, inspire hasta que ya no puede más, usted llegó a lo que se llama el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Cuando usted inspira y hasta que ya no puede más, usted llegó al volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es el máximo volumen de aire que soportan sus pulmones. O sea, usted el pulmón lo infló, lo infló, lo infló hasta máximo. Ya no puede seguir inflando. Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Es la máxima capacidad pulmonar que te soporta, ¿cierto? Tu pulmón, o tus pulmones, ¿verdad? En la inspiración. Y eso es más o menos 3000 ml. Harto, ¿cierto? Son 3 litros de aire, y eso es bastante. ¿Sí? Ahora, si yo le digo lo contrario, expire, bote, 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 hasta que ya, ya no pueda más. Cuando usted bota, 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 hasta el final, usted hace lo que se llama el volumen de reserva expiratorio. Que es botar todo ese aire que usted entró, ahora lo bota, lo bota, lo bota, y lo bota todo, 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 hasta que ya no hay más. Pero lo interesante es lo siguiente. Si yo les estoy diciendo que cuando hago el volumen de reserva expiratorio, que es botar el aire que yo tengo a los pulmones, y yo les digo, boto todo, ¿por qué esto no es cero? ¿Por qué sigue habiendo algo aquí? Raro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo les digo ya, el volumen de reserva expiratorio es cuando yo boto el aire. Perfecto, ya, lo boto, lo boto, lo boto, lo boto, pero no lo boto todo. Fíjense que siempre queda algo acá. ¿Se fijan? Siempre queda aire. Los pulmones nunca están vacíos. Siempre queda un poquito de aire, que es más o menos 1200 ml de aire, que siempre quedan en tus pulmones. Ese volumen que queda permanentemente en tus pulmones se llama volumen residual. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen ese pequeño volumen que queda acá, retenido en tus pulmones, se llama volumen residual. Perdón. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Rocío en parte latinó al clavo, pero yo quiero, más allá de eso, quiero la explicación. Rocío dice, porque es imposible votar el 100% de aire, y eso es verdad. Pero mi pregunta es súper sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo votar completo? ¿Cuál será la razón biológica, evidentemente, de que no pueda, mi sistema no pueda votar completamente todo el aire? ¿Cuál será la razón por la cual siempre que yo expiro, no puedo terminar de botar todo el aire? Siempre queda algo dentro de los pulmones. ¿Cuál será la razón? Piensen. Ofrezco décimas a la persona que le chunte, ¿ya? Porque en parte es algo que ya vimos hace un tiempo atrás, cuando hablamos del funcionamiento de los pulmones, eh, pero ahora es aplicarlo. ¿Ya? Ahora es el momento de brillar y aplicarlo. Pregunta para todos. ¿Por qué no puedo botar el 100% del aire de los pulmones? Voy a contar hasta 3. A la 1, a las 2. Tenemos una respuesta, veamos. ¿Está bien? ¿Está mal? Tenemos 2 respuestas. No, lamentablemente no es la respuesta correcta. ¿Ya? A la 1, a las 2, tenemos otra respuesta correcta. A ver, otra respuesta. Eh, a las 2 y a las, tampoco es la respuesta correcta, Ivana. A las 2 y a las 3. Se acabaron las décimas. No hay, porque están malas las respuestas. Cuando yo les dije
que los pulmones parecían un globo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese detalle, verdad? Cuando empezamos a hablar, yo les dije que los pulmones se parecían a un globo. Y yo les dije que cuando ustedes nacían, ¿cierto? Los pulmones estaban cerrados, ¿verdad? Porque estaban colapsados, ¿verdad? Porque usted adentro de la guata de su mamá, ¿verdad? Usted está flotando el líquido y sus pulmones no están funcionando. Funcionan después, ¿verdad? Cuando usted nace, justamente, y de hecho, justamente cuando usted nace, en la primera respirada que usted se pega de aire, ahí ese primer ingreso de aire, ¿cierto? Hace que los pulmones que estaban cerrados, ¿cierto? Estaban colapsados, con el aire que ingresa, se abran, se expandan y queden abiertos para toda la vida, ¿verdad? Y no se vuelvan a hacer. ¿Cómo mantengo yo a los pulmones abiertos y que no se cierren nunca más? Manteniendo un volumen de aire adentro de ellos permanente. Y ese volumen de aire que yo mantengo adentro de ellos permanente se llama volumen residual. Si usted botara todo el aire de sus pulmones y esto se llegue a cero, sus pulmones se cerrarían, se colapsarían y usted no volvería a poder respirar. Porque el globo se desinflaría completo y no podría volver a inflarlo. ¿Sí? Entonces, para evitar que el globo se desinfle, que el globo es el pulmón, ¿cierto? Para evitar que estos globos se desinflen, siempre queda un volumen de aire dentro de ellos para mantener su forma y evitar que estos colapsen. Ese volumen se llama volumen residual y ese volumen nunca se bota, ¿ya? Siempre tiene que quedar ahí. Por ejemplo, cuando usted le hacen un hoyo en un pulmón, por ejemplo, cuando, no sé, lo apuñalan, por ejemplo, ¿cierto? Y le hacen un hoyo en un pulmón, ese volumen residual es el que se va. Y por eso se colapsa el pulmón. ¿Se fija? Porque se va el volumen residual y el pulmón ¡pum!, se desinfla. Y no lo puede volver a abrir. Y la persona se muere porque no puede volver a respirar. ¿Se fija? Choro, ¿cierto? Esa es la característica interesante de por qué, ¿cierto? Usted no puede botar el 100% del aire de los pulmones. Porque si usted lo botara completamente, usted se moriría. ¿Sí? Así de sencillo. Porque no podría volver a respirar. ¿Ya? Fíjese por favor en lo siguiente ahora con respecto, y bueno, después ya sabemos volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen residual y volvemos al volumen corriente. Cuando nosotros sumamos el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio, nosotros tenemos la capacidad inspiratoria. Son las sumatorias, ¿ya? La suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio da la capacidad inspiratoria, que es más o menos 3.500 ml. La suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual da la capacidad residual funcional. Así se llama, capacidad residual funcional, que es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Estos dos volúmenes se suman y me dan eso, el volumen residual. Cuando yo sumo la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratorio, lo que yo tengo es la capacidad vital. Y cuando yo sumo todo, vale decir, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, yo tengo la capacidad pulmonar total. Entonces, vuelvo a reiterar, volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio, capacidad inspiratoria. Me da como resultado. ¿Ya? Ojo que estos son como, entre comillas, como fórmulas. Entonces yo el día de mañana le voy a poner que me calcule esto. ¿Ya? Que me diga, ya, yo tengo tanto de capacidad inspiratoria y tengo tanto de volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto es el volumen corriente? Y usted despeja la X. O sea, es hacer ecuaciones, ¿verdad? Ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Para poder despejar la X,
saber que, por ejemplo, la capacidad inspiratoria es simplemente la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Entonces, yo le puedo dar cualquiera de esos datos y le puedo dar el total, y usted lo único que hace es restarle al total lo que le falta y le da lo que le estoy pidiendo. Es así de lógico y de sencillo es esos ejercicios. ¿Ya? Entonces, volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente me da la capacidad inspiratoria. Volumen de reserva expiratorio y volumen residual, la suma de ellos dos, me da la capacidad residual funcional. Así se llama. La capacidad inspiratoria más, o si usted gusta, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratorio, las tres cosas sumadas me dan la capacidad vital. Y si usted a la capacidad vital le suma el volumen residual, usted tiene la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto es la capacidad pulmonar total? ¿Cuánto es en ml? ¿Cuántos ml son la capacidad pulmonar total? Sume, por favor. ¿Cuánto es la capacidad pulmonar total? 5.700 más o menos, ¿cierto? Efectivamente. ¿Cierto? Que es la suma de 3.000 más 500, da 3.500, y 1.200 y 1.200, ¿cierto? Que me da 2.400, ¿cierto? 2.400 más 3.000 me da 5.400 y son 5.900, ¿no? Sí, 5.900, exacto. Son 5.900, exactamente. Sí, me faltaba un número ahí. Sí, son 5.900 más o menos, es la totalidad. ¿Sí? Así que ahí tiene este pequeño grafiquito que le demuestra, ¿verdad?, los distintos tipos de volúmenes y las formas de llegar a ellos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Ok. Ok. Si se suma todo, entonces da la total. Entonces, si usted suma todo, usted da eso, la capacidad total. ¿Sí? Así que esa es la característica. ¿Mm? Pero ahí va a depender de la suma, porque si usted suma esos dos nomás, le da eso. Si usted suma esos tres, le da eso. Si usted suma esos dos, le da eso. Entonces depende de qué está sumando para poder ver qué capacidad es la que usted quiere calcular. ¿Ya? O la que yo le pido calcular. ¿Ya? Bien. Una vez que ya tenemos clarita esta idea de los distintos volúmenes y capacidades pulmonares, que como ya saben, los volúmenes son cuánto cabe, cuánto aire cabe, dependiendo de las características, ¿verdad? Y las capacidades son las sumatorias de esos volúmenes. ¿Ya? La suma de los volúmenes que hemos conversado. Lo otro que vamos a ver, y último que vamos a ver, es esto, que es un poco complejo, ¿eh? Pero se los voy a dejar ahí como para que lo piensen, ¿ya? Para que lo digieran toda esta semana. Lo voy a dejar ahí pensando. Fíjense por favor en lo siguiente. Lo que vamos a ver es una cosa que se llama el espacio anatómico muerto, o el aire muerto, que uno le llama. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. A las 10:30 termina la clase. ¿Ya? Por si acaso. Bien. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Ya? De esto de el espacio anatómico muerto o como quieran que les llame. Fíjese por favor. El volumen corriente, que es más o menos de 500 ml, ¿de acuerdo? Esto de los 500 ml que yo le había dicho más o menos. En realidad, de esos 500 ml,
350 de esos ml, de los 500, 350 ml más o menos, son los que realmente se pueden usar, ¿ya? Los que realmente están en los alvéolos, ¿ya? Acuérdense que el aire, para que sirva de algo, tiene que llegar a los alvéolos, porque ahí ocurre el intercambio de gases. Si el aire no alcanza a llegar a los alvéolos, entonces no sirve de nada, porque, no sé, el aire que queda en la tráquea, el aire que queda en los bronquios, no hay intercambio ahí de gases. El único lugar donde ocurre intercambio de gases, ¿cierto?, es en los alvéolos. Por lo tanto, el aire que realmente cumplió, entre comillas, la función de generar intercambio de gases, es el aire que realmente llegó a los alvéolos. Entonces, de esos 500 ml totales que usted más o menos respira cada vez que genera volumen corriente, 350 de esos ml son los que realmente llegaron a los alvéolos. Pero hay 150 ml de esos 500, ¿verdad? Hay como 150 ml que no llegaron a los alvéolos, que quedaron, por ejemplo, en la tráquea, que quedaron, no sé, en los bronquios, que quedaron en lugares donde no hay intercambio de gases. Entonces, esos ml de aire que quedaron en los lugares en donde no hay intercambio de gases, forman lo que se llama el espacio muerto anatómico, ¿ya? Que son todos los ml de aire que no llegaron a los alvéolos, ¿ya? El espacio muerto anatómico son todos aquellos ml de aire que no alcanzaron a llegar a los alvéolos, ¿ya? ¿Se entiende, no? Para que me lo digan, por favor, porque si no, no sirve de nada, si no, no cachan, porque lo otro viene de esto. Así que, vuelvo a insistir, cuando usted respira, de los 500 ml más o menos, 350 de esos ml llegan realmente a los alvéolos. Y ocurre ahí hematosis, intercambio de gas. Pero hay más o menos 150 ml de esos 500, ¿verdad? Que no alcanzan a llegar a los alvéolos. Sino que quedan antes de llegar a los alvéolos, quedan en los bronquios, quedan en la tráquea. Ese aire, entre comillas, no hace nada, porque ahí no hay intercambio de gases. Que el único lugar donde hay intercambio es en los alvéolos. Y ese aire forma lo que se llama el espacio muerto anatómico. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense por favor. Cuando usted inspira, ¿sí? Cuando usted inspira, ¿cierto? Inspire, así, entre aire, ¿verdad? Cuando ese aire que usted está entrando llega a los alvéolos, ¿cierto? Llega a los alvéolos. A ver, antes de explicarlo así. Fíjense que esto sería como, a ver, cómo explicarlo en fácil. Mira, si estos 350 ml son los que realmente se intercambian, ¿cierto? Realmente son los que hay intercambio ahí de oxígeno y de CO2, ¿cierto? Estos 150 ml van a quedar, por así decirlo, esperando llegar a los alvéolos, ¿cierto? Porque en esta respiración no llegaron, pero para la otra respiración sí van a llegar. Esto es como una fila, así. Esto les tocó ahora, pero estos ml que quedaron ahí, en la espera, porque en esta respiración no les tocó, pero les tocará en la que sigue. ¿Por qué? Porque cuando estos ml de aire ya se intercambian, ahora lo azul ya no va a estar. Ahora lo primero que va a haber va a ser el verde. Y cuando usted vuelva a respirar, va a llegar aire de nuevo aquí, y ahora ese aire nuevo que va a llegar de la siguiente respiración me va a empujar todo este aire que había quedado en el espacio muerto anatómico. ¿Se fija? Este aire nuevo que va a llegar
me va a empujar todo el aire que había antes a los alveolos. ¿Se fija? Entonces, siempre que usted respira, y eso es bien interesante, siempre que usted respira, usted está respirando aire nuevo, que usted está inspirando, y un poquito de aire de la respiración anterior. ¿Ya? Eso es, es una de las lógicas la lógica que tiene que seguir. Cada vez que usted respira, siempre está respirando aire nuevo y un poquito de aire, una cantidad, un ml de aire, que quedó de la respiración anterior. ¿Ya? Porque siempre queda aire sin llegar a los alveolos, en lo que se llama el espacio muerto anatómico. Y ese espacio muerto anatómico, en este ciclo respiratorio, no sirvió. Pero para el siguiente, cuando usted vuelva a respirar, este aire que quedó aquí, ahora con la nueva respiración, lo va a empujar y va a llegar a los alveolos. Entonces siempre va a quedar una fracción de aire que no va a llegar a los alveolos, y esa fracción va a tener que esperar hasta la siguiente respiración para ser empujado para llegar a los alveolos. Y siempre va a quedar una colita afuera. Y así es el ciclo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, cada vez que usted respira, usted está respirando un volumen de aire nuevo y un volumen de aire de la respiración anterior. Siempre queda un remanente, ¿verdad?, de la respiración anterior. Y eso no lo puede olvidar. ¿Ya? Siempre queda un remanente ahí, un poquito de la respiración anterior. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Me explico? ¿Se entiende la idea de que quede aire de la respiración anterior? Yo sé que es un poco así como raro, pero es así. El sistema, ¿verdad? Está pensado de esa manera. Es una cosa medio extraña, pero esa es la manera, ¿verdad?, en la cual se realiza esto. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente. Ok. Bien. Ya que más o menos tenemos clara la idea, con esto, con esta parte que hemos conversado, cerramos la parte de sistema respiratorio. ¿Sí? Con esto ya terminamos, ¿verdad?, la parte de sistema respiratorio por fin. ¿Sí? Por fin, por fin, por fin. Bien. Para no perder tiempo, ¿verdad?, vamos a dejar avanzada al menos la primera parte de lo que vamos a ver ahora y la próxima semana, que es la parte de sistema excretor. ¿Ya? Así que con esto ya dejamos finalizada la parte de sistema respiratorio. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo, de hecho voy a pausar. Reanudamos grabación. Ahora lo que vamos a ver es la última parte de esta unidad, que se llama homeostasis y función renal, que es básicamente el sistema excretor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a, ay, perdón, lo que vamos a ver, ¿verdad?, dentro de estos días. Así que hoy, para no perder tiempo, ¿verdad?, vamos a ver la primera parte de esto y bueno, después vamos a seguir, ¿cierto?, viendo qué es lo que sigue. ¿Ya? Ok. Bueno. Lo primero que tenemos que saber es esta cosa que se llama la homeostasis hídrica. ¿Ya? Pero partiendo por una cosa más sencilla, antes de, y más que sencilla, es más elemental, tenemos que partir entendiendo qué significa homeostasis. ¿Sí? Porque si vamos a ver la homeostasis hídrica, lo mínimo que hay que saber es qué es la homeostasis. ¿Cierto? Bueno, la homeostasis como concepto, no homeostasis hídrica, sino que la homeostasis, así a secas. La homeostasis es un concepto biológico que se asocia
a la mantención del equilibrio de las cosas. ¿Ya? Cuando las cosas están en un equilibrio que es dinámico, ¿ya? Es un equilibrio dinámico, o sea, un equilibrio que puede ir cambiando y que puede ser regulado, nosotros estamos en lo que se llama la homeostasis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la homeostasis? Es un equilibrio biológico, dinámico y regulado de alguna sustancia, ¿ya? Como el agua, como alguna hormona, en fin, ¿ya? Cualquier equilibrio que sea dinámico y también sea regulado, ¿sí? Es algo que está en homeostasis, algo que está en equilibrio, un equilibrio que es dinámico y un equilibrio también que es regulado. ¿Ya? Eso significa que esa cosa está en homeostasis. ¿Mm? Bien. En este caso, vamos a entender un poco lo que se llama la homeostasis hídrica. Vale decir, el equilibrio del agua, ¿ya? El equilibrio dinámico del agua, en nuestro cuerpo, obviamente. Para poder entender la homeostasis hídrica, primero tenemos que saber en qué parte de nuestro cuerpo hay agua, ¿cierto? Porque tiene que haber, pues en algún lado tiene que existir, ¿cierto?, el agua para poder entender cómo ocurren los procesos de homeostasis hídrica. Entonces, como dice ahí, la homeostasis hídrica es el proceso que corresponde a la regulación, de mantener el equilibrio, se refiere, de los líquidos corporales. Y ese líquido corporal, o los líquidos corporales, que es básicamente agua, ¿cierto?, se distribuyen en los siguientes compartimientos. Y son dos. El gran compartimiento que se llama el compartimiento del líquido extracelular, o también llamado el LEC, L-E-C, LEC, de líquido extracelular, y el compartimiento del líquido intracelular, o también llamado LIC, líquido intracelular, LIC, LEC y LIC. ¿Mm? Bueno, ¿qué significa LEC? Significa toda el agua que está afuera de las células. ¿Y qué significa LIC? Todo el agua que está adentro de las células. ¿Ya? Entonces, LEC es todo el agua que hay fuera, entonces extracelular, cuando está fuera de las células. Y LIC significa intracelular, o sea que está dentro de las células. ¿Ya? Agua fuera de las células, agua dentro de las células. ¿Dónde está el agua afuera de las células? Afuera de las células, el agua se distribuye en 4 lugares. Por ejemplo, en el plasma sanguíneo, que es más o menos, como dice ahí, un 5% de la masa corporal. En el líquido intersticial, que ya les voy a explicar qué significa, que es más o menos un 15% de la masa corporal. En la linfa y en el líquido transcelular. ¿Ya? Entonces, el agua fuera de las células está ubicado más o menos en 5 grandes compartimientos, por así decirlo, que son el plasma sanguíneo, el líquido intersticial, la linfa y el líquido transcelular. El plasma sanguíneo no lo vamos a explicar porque eso ya lo vi, ¿verdad? Cuando hablamos de la sangre, ¿verdad? Ahí hablamos del plasma sanguíneo con mucho detalle. Y si ustedes se acuerdan, el plasma sanguíneo tenía como un 93% de pura agua. Lo demás eran proteínas y un montón de otras cosas, pero ahí ya se entiende que básicamente el plasma sanguíneo es pura agua, ¿cierto? Pues por eso ahí hay un gran lugar donde está el agua de nuestro cuerpo. Pero también existe lo que se llama el líquido intersticial. ¿Ya? El líquido intersticial. Pregunta, ¿alguien sabe qué significa líquido intersticial? ¿Alguien alguna vez se lo han dicho? ¿Sabe lo que es?
o no. Porque no sé. ¿Alguien sabe qué significa esto? O sea, si yo sé la definición, a eso me refiero. Pero si alguien lo ha escuchado o se lo han dicho alguna vez, no, ya. Ok. Eh, el líquido intersticial es el líquido que se encuentra en un lugar que se llama intersticio. ¿Ya? ¿Y cuál es el intersticio? Es el espacio que hay entre las células. ¿Ya? Yo tengo una célula, pongamos, voy a tratar de dibujar porque no tengo el lápiz, pero supongamos yo tengo una célula y tengo otra célula. El espacio entre ellas, la vamos a poner con otro color, el espacio entre ellas, eso que estoy pintando en azul, ahí hay agua. Ese lugar se llama intersticio, el espacio entre las células. Y ese lugar tiene agua. Y esa agua se llama líquido intersticial. ¿Ya? Ese es el líquido intersticial. El agua que hay entre las células, o en el espacio entre las células. ¿Ya? Ok. La linfa, por su parte, esta tal vez la nombramos en alguna oportunidad, pero no creo que le hemos dado tanta, eh, tanta bola, ¿verdad? No, lo más probable es que no. Eh, la linfa es un fluido, no me atrevería a decir que es parecido a la sangre porque no lo es, pero es un fluido que viaja muy en contacto con la sangre. ¿Ya? Como el hermano pobre así de la sangre es la linfa. ¿Ya? A través de la linfa viajan desechos, viajan, bueno, unas células muy importantes del sistema inmunológico, que se llaman linfocitos, a través de la linfa, ahí viajan. Eh, y bueno, un montón de otras cosas, pero lo importante es que esta linfa, ¿cierto? Tiene también su sistema, o sea, también hay vasos linfáticos, también hay eh, bueno, estructuras linfáticas, órganos linfáticos que producen este líquido que se llama linfa. Mira, les voy a dar un ejemplo que es un poco asqueroso, pero no se me ocurre ningún otro a esta altura del día. Yo me imagino que eh, alguna vez han tenido espinillas, ¿cierto? En la cara o donde sea. Cuando ustedes se las revientan, ¿cierto? Que a todo esto está mal, ¿ya? Pero cuando ustedes se las revientan, eh, claro, sale, ¿cierto? El sebo, que es lo amarillo, ¿verdad? Y luego, si ustedes se siguen apretando, sale sangre, ¿cierto? Y si ustedes se siguen apretando, sale como agüita. Eso es una cuestión así transparente. Esa cuestión transparente no es agüita, es linfa. ¿Ya? Eso es la linfa. ¿Ya? Un líquido transparente que también está, ¿cierto? Muy cercano por eso digo que es muy cercano a la sangre, porque viajan prácticamente juntos. ¿Ya? Si bien es cierto, viajan por eh, vasos que son absolutamente separados, pero están muy juntos. ¿Ya? Entonces siempre hay un vaso sanguíneo y al ladito hay un vaso linfático. Entonces por eso cuando uno se rompe un vaso sanguíneo, inmediatamente se rompe también un vaso linfático. ¿Ya? Eso tiene que ver por la respuesta inmunológica y otras cosas que no vamos a entrar en detalle ahora del porqué. Y eh, el fluido transcelular, ¿sí? O líquido transcelular, eh, es todo el agua contenida en los epitelios. ¿Ya? Todo el agua contenida en distintos epitelios. Por ejemplo, ¿quién es líquido transcelular? ¿O quién es conocido como líquido transcelular? Por ejemplo, eh,
los fluidos que están en las articulaciones. En cualquier articulación, como en los dedos, bueno, en cualquier articulación de nuestro cuerpo, para poder moverse, tiene que haber un fluido ahí. Es como, no sé, pues cuando una puerta, ¿verdad? La bisagra, ¿cierto? Necesita esta cuestión que sirve para que no rechine, ¿cierto? Que cuando se seca, ¿cierto? Las puertas rechinan, suenan, ¿cierto? Bueno, en el caso del cuerpo humano, en las bisagras de nuestro cuerpo, que son las articulaciones, también existe un líquido que evita, entre comillas, que rechinen. Mantiene ahí humectado ese lugar y evita el desgaste también. Bueno, ese líquido se llama líquido transcelular. ¿Ya? Es un líquido específico de transcelular que se llama líquido sinovial, pero es un líquido específico de este tipo del líquido transcelular. ¿Ya? Por ejemplo, existen en otros lugares también, como en el cerebro también, líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en fin, pero cualquier líquido que está, que está contenido dentro de algún epitelio específico es un líquido transcelular. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahora con respecto a los distintos tipos de líquidos que hay? ¿Se entiende? ¿Más o menos la idea? ¿Se entiende la idea, no? Yo sé que es un poco, tal vez, complejo, pero, ¿cuánto se llama? Pero, bueno, no va a entrar en detalle de muchas cosas más, porque a mí lo que me interesa es que ustedes más o menos sepan, y sepan bien, ¿cierto? Las diferencias entre uno y otro, ¿ya? Para que los mantengan ahí y los puedan anotar eh, sin problema, ¿ya? Entonces, líquido extracelular es todo el líquido que está fuera de las células y ya sabemos que se puede distribuir en el plasma, en el líquido intersticial, en la linfa y en el líquido transcelular. ¿Ya? Ya más o menos definimos cuáles eran las cosas o las diferencias entre cada uno. Vamos a más o menos quedar un poco claros con respecto a eso. Y ahora, y por último, vamos a pasar al líquido intracelular. Y el líquido intracelular es todo el líquido que está adentro de las células. ¿Ya? Todo el líquido que está adentro de las células, todo el agua que está dentro de las células, forma lo que se llama el líquido intracelular. Y fíjense que es más o menos el 30 al 40% de la masa corporal. O sea, imagínense la cantidad de agua que hay dentro de las células. Y también imagínense la cantidad de células que ustedes tienen para que sea más o menos un 40% de su masa como tal. O sea, que ustedes digan, ya, yo peso, no sé, 45, 50 kilos. Un 40% de esa masa que ustedes tienen es pura agua. ¿Ya? O sea, imagínense la cantidad de eh, masa corporal, o sea, de agua que ustedes tienen en su cuerpo para poder decir que eso, ¿cierto?, es solamente gracias al agua. ¿Ya? O sea, igual es bastante. Ok. Entonces, ahí están, ¿cierto?, los distintos líquidos corporales para que los tengamos más o menos claros, ¿cierto? No lo olvidemos. Líquido extracelular, todo lo que está fuera de las células y se divide en el plasma, intersticial, linfa y transcelular. Y líquido intracelular, ¿cierto? Sí, el compartimento del líquido intracelular, todo el líquido que está adentro de las células. Y fíjense más o menos ahí las proporciones, ¿verdad? De cuánta cantidad, ¿verdad? Existe afuera y adentro de las células, ¿cierto? Y cuánta cantidad también me forma parte, ¿cierto? De la masa corporal, ¿ya? Que es bastante. Bien. Una de las cosas importantes que vamos a ver, ¿ya? Y con esto vamos a cerrar por el día de hoy, vamos a dejarlo así como introducido, es que el principal órgano
encargado de mantener la homeostasis hídrica es el riñón. ¿Ya? El principal órgano encargado de mantener esa homeostasis hídrica, vale decir que el LIC y el LEC se mantengan constantes y en equilibrio, es esta estructura que se llama riñón. ¿Por qué? Porque el riñón, o los riñones en realidad son dos, es el principal órgano de nuestro cuerpo que se encarga de la excreción de desechos. ¿Por qué? Porque el riñón, lo que hace, la función de esta cosa, es filtrar la sangre para formar la orina, ¿ya? El pipí. Cuando usted hace pipí, ese pipí es la función que genera esto, el riñón. Y esa cosa, el riñón, filtra tu sangre para poder generar la orina, para poder sacar todas esas cosas, todos esos desechos que tú tienes que botar, y los bota a través de este líquido que se llama la orina. Entonces, el principal gestor de la homeostasis hídrica de tu cuerpo, ¿cierto? Es este órgano, o estos órganos, que son dos, ¿cierto? Que se encuentran en tu cuerpo, ¿cierto? En la parte de tu espalda, que se llaman los riñones. ¿Y eso? ¿Cómo se forma la orina? ¿Quién es el encargado de formar la orina? Lo vamos a ver la próxima semana y se los antepongo un proceso bastante complejo. Por lo tanto, la próxima semana hay que tener mucho ojo con respecto a lo que vamos a ver, ¿ya? Porque es un proceso un poquito complejo, ¿ya? Pero lo último como tal que vamos a ver con respecto a esta unidad, ¿ya? Así que, por hoy, lo vamos a dejar hasta aquí.